voy a repetir. Muy bien, vamos a continuar y estamos viendo un poco sobre lo que es el libro de Selección Natural de Darwin y sobre la idea, ¿verdad? De que los seres humanos han evolucionado del chimpancé. No es así, ¿verdad? Porque el libro no expone directamente eso. El libro expone nada más parentescos, rasgos y sugiere de que el ser humano tiene una línea de conexión con chimpancés, con gorilas, ¿verdad? Y con otros primates, en general con los primates. Entonces, y también habla de las ramas que pudieron haber existido. Ahora, el ser humano ha pasado por muchos estadios. Entonces, cuando hablamos hoy en la genética, hablábamos hoy que la genética ha encontrado un parecido de un 98%. ¿Sí? Hay un 97% con los monos, hay un 98% con los gorilas. Y las interpretaciones van así, miren. Hay personas, bueno, hay críticos que dicen que es así. Yo voy a tratar de hacer esto. Bueno, aquí este lápiz no me funciona. Voy a usar otro, permítanme. Vamos a borrar ese y vamos a borrar ese, permítanme. Aquí borro y borro. Vamos a ocupar el lápiz de la presentación mejor. Ok, permítanme. Ok, bueno, hay personas que lo plantean así, que por ejemplo el humano, sí, está emparentado, este es el humano y este es el chimpancé. ¿O qué es que está emparentado? Eso es lo que manejan del libro, pues el libro no dice eso, ¿verdad? La teoría de Darwin no dice eso. Ok, y bueno, aquí tenemos al humano actual, ¿va? Al Homo sapiens, sí, ok, pero no, ¿verdad? Según fíjense bien la genética, esto sería así. Fíjense, humano aparte, simio o chimpancé y gorila aparte. Bueno, aquí tendrían que ir otras ramas, ¿verdad? Ya las vamos a ver, pero nada más para que ustedes entiendan a qué me refiero con que Darwin no expresaba eso, ¿va? No expresaba esto. Esta es la crítica que tiene la teoría, ¿va? No es así, ¿verdad? No hay una línea directa ni tampoco un cruce, porque aquí significa que los estoy cruzando y luego sale el humano. Para nada. Lo otro es la crítica es de que ponen en contra, por ejemplo, la prueba de la paleontología, o sea, la prueba fósil, con la prueba de evolución, ¿verdad? Acá también estamos, los críticos también usan estas herramientas en contra y ponen a pleito las dos. Y de hecho sí tienen puntos de vista diferentes, porque el caso de esta teoría de Darwin habla de lo existente. En el caso de las pruebas paleontológicas, que ya las vamos a ver, eso hablan solo de fósiles. El problema es que el fósil han pasado tantos años, ¿verdad? Tanto tiempo que no podemos tener una idea real de cómo eran esos seres. Solamente tenemos las pruebas que existieron. Ahora, y muestra de eso es la forma de los dinosaurios. Yo no sé si ustedes leyeron por ahí de que ya dijeron de que los dinosaurios no era que tenían escamas, ¿sí? Imagínense, y todos los libros nos los han presentado. Bueno, a mí desde pequeño me los presentaron los libros con escamas, ¿verdad? Ok, entonces a través del Archaeopteryx, que ya lo vamos a ver, que es un pájaro, un reptil pájaro, se dieron cuenta de que los fósiles no te daban una buena, por ejemplo, una información completa, ¿verdad? O una buena información. Te daban parte de la información que es la existencia, porque eso no lo vamos a poder negar, ¿verdad? Que encontrar restos fósiles van a ser prueba de la existencia de una especie. Pero lamentablemente la forma de la especie no nos lo va a decir. Entonces ya lo cambiaron, fíjense. Si ustedes, por ejemplo, ponen dinosaurio, piel de dinosaurio real en internet o buscan cómo, o dinosaurios con plumas, ustedes van a ver ahí que ya no son tan iguales como aparecían en los libros que a uno le compraban de pequeño.
Bueno, aclarado pues la teoría de Darwin, ¿verdad? Y la malinterpretación, porque es deber de la ciencia corregir, ¿verdad? La mala forma en que se ha manejado. Entonces vamos a tener, miren, aquí está lo que yo les digo, el orangután, el gorila, chimpancé. Y si ustedes se fijan, el ser humano está aparte de ellos. Darwin pensaba que el ser humano no procedía de ningún primate actual. Fíjense bien, eso está en su libro. Ok. Pero sí creía que tenemos antepasados comunes con ellos. Ok, miren. Y aquí vemos el árbol de la filogenia, ¿sí? En el cual el pensamiento de Darwin no dice que depende del mono, ¿verdad? Pero bueno, acuérdense que el pensamiento humano así es. Cuando yo critico algo, ¿verdad? Y que no estoy de acuerdo con algo, pues lo voy a hacer quedar mal. Sí, lo voy a hacer quedar mal. Entonces, y voy a resaltar mi teoría o mi ley, ¿verdad? Pero acá, examen, esto es lo que Darwin planteó. Ahora, la ciencia moderna lo está comprobando. Ustedes pueden ver, poner ahí en internet, rápido lo van a encontrar, semejanza entre el ADN humana y los chimpancés en YouTube y ahí vas a ver algo o en internet, ¿verdad? Y vas a ver lo mismo, solamente que vas a verlo con términos más avanzados, con datos genéticos, con conceptos como por ejemplo genoma, ¿sí? Ya no hablamos solo de ADN, hoy hablamos del genoma humano, vamos a ver las derivas de las especies, bueno, en fin, vamos a tener una gran cantidad de información que es muy buena. Pero esta, fíjense bien, es las ramas, ellos están aparte, ¿verdad? Se cree que tenemos un antepasado en común. Ahora, ese antepasado común puede ser, fíjese bien, puede ser, ¿verdad? Puede ser la fórmula química que Dios ocupó, ¿verdad? Ocupó la misma base para hacer a todos los animales. ¿Sí? Por ejemplo, los vertebrados tenemos muchas semejanzas y ya se los voy a mostrar, ¿verdad? Entonces, puede ser, ¿verdad? El problema es de que es la ciencia, por ejemplo, esta información no es un libro, por ejemplo, para creer. Este es un libro, fíjense bien, esta información tenemos que demostrar hechos, ¿sí? No podemos trabajar bajo supuesto. Así es que esto, fíjense bien, se quedaría como una teoría, ¿sí? Una teoría. Bueno, y continuamos. Ok, miren, luego vamos ya con los supuestos antepasados del ser humano, ¿sí? La línea, ¿sí? Vamos a tener al procónsul de hace 20 millones de años, ¿sí? Y tenemos a los Australopithecus de hace 5 millones de años. Estos fósiles se han encontrado. Bueno, si ustedes se fijan, solo se halló este pedacito de cráneo. ¿Ok? Ese pedacito. Lo demás es reconstruido. ¿Ok? Y es por eso que también se vuelve muy difícil. Solo lo que yo estoy circulando ahí es el pedacito que se encontró del procónsul. Y luego de Australopithecus sí hay varios esqueletos, ¿verdad? Hay varios fósiles que están en algunos museos. Darwin fue atacado porque en su época no se conocían los eslabones perdidos de la cadena de la evolución humana, pero la ciencia moderna conoce muchos eslabones de esta cadena. Sí, bueno, han ido cambiando, hemos ido cambiando también. ¿Por qué? Porque el clima, fíjense bien, el clima ha sido un factor, nuestra alimentación. Este es el afarensis, miren, el Australopithecus afarensis, la forma en la que él, eh, hipotéticamente acá ha sido formado según el cráneo que se encontró. Este es el Homo erectus, ya con menos pelo, ¿sí? Y es un cráneo diferente. Bueno, si ustedes pueden ver fontanela se llaman estas divisiones de acá, miren, ¿sí? Los que dividen, ¿sí? Los huesos de la cabeza, esas son las fontanelas. Veamos las fontanelas del Australopithecus. Bueno, miren, aquí están las fontanelas del Australopithecus. Ok. Ahora, ¿para qué están esas fontanelas? Pues esas fontanelas, fíjense que son, según estudios, para que cuando el individuo desarrolla o hace crecer más su masa encefálica, esta puede estirarse, fíjense.
el hueso sólido pueda estirarse. Y bueno, ustedes lo pueden ver dentro de toda la cavidad. O sea, tenemos, según el volumen, fíjate bien, en litros que tenemos nosotros, así va a ser nuestra actividad. Ok, bueno, ahí ves, vamos a ver acá un árbol de, de, de la evolución que condujo hacia nosotros. Esto, fíjense bien, esto es según el pensamiento evolutivo, ¿verdad? Según la teoría evolutiva. Oye, es cierto, están estos cráneos que son las pruebas, ok, pero esto es según el pensamiento evolutivo. Ok, entonces vamos a tener en primer lugar, pues tenemos el Australopithecus afarensis, que ya lo vimos, luego tenemos el Bonsai en Asia, ¿sí? Luego vamos a tener Ergaster, ¿sí? Que es la descendencia del afarensis, luego de Ergaster vamos a tener a Erectus, y luego vamos a tener, en la otra línea, vamos a tener al antecesor, ok. Erectus porque ya caminaba erguido, ok, ya no era, ya no andaba agachado, eh, tipo como por ejemplo un gorila. Ahora, hay teorías que dicen que se hicieron, ¿verdad? En esta evolución, en esta teoría evolutiva, este tipo de Homo caminó en dos pies por la necesidad de alimentarse y la necesidad de cazar. Ahora, se dio cuenta que también al liberar las manos del suelo, ahorraba energía, pilas, ¿verdad? Ahí porque estos son datos muy importantes. Ahorraba energía, o sea, tenía menos gasto de energía si caminaba solamente con dos pies. Entonces se dio cuenta. Ahora también para cazar, para desplazarse, para huir, le salía mejor desplazarse con dos extremidades. Luego vamos a tener lo que es el hombre de Heidelberg o Heisenberg, ¿verdad? Fíjense, el hombre de Heisenberg, eh, todavía, fíjense bien, aquí ya tenía ya la habilidad de manejar las herramientas. En el antecesor y en el Erectus, eh, quería, por ejemplo, manipular las piedras. Y en el Heidelberg y el hombre de Neandertal o Neandertalis, ¿verdad? O Neandertal, Neandertal todavía no era un ser pensante, ¿sí? No era un ser pensante y manipulaba herramientas ya. Luego de Neandertal, pues todos esos desaparecieron, fíjense, todos estos ya no están, no hay este tipo de homos, ¿sí? Y ha quedado lo que es el Homo sapiens, pero sapiens aparece del Homo antecesor, ¿ok? Del Homo antecesor. Se cree que este es uno de los eslabones, ¿verdad? Todos estos son eslabones, son eslabones que van conformando una cadena, por eso se llaman eslabones. Ahora, fíjense bien, seguirá siendo un gran misterio, sí, para nosotros. Bueno, y lo último fíjense bien, de este contenido que hemos visto, largo contenido, por supuesto, son las teorías darwinianas que son sintéticas. Estas ya estamos hablando de la fusión entre la evolución y la genética. Dijimos hace un buen rato que Mendel casi paralelamente ya estaba, ¿sí? Trabajando. Y dice que las leyes de Mendel se desconocían. Fíjate bien, Mendel desconocía cuando Darwin publicó su libro, ¿sí? Y en ese tiempo no se conocían los cromosomas. Ok, pero ahora, por eso se llama neo quiere decir nuevo, ¿sí? O también teoría de la evolución sintética. Bueno, es la fusión entre Darwin y Mendel y la genética moderna, ¿sí? Y por fin queda resuelto el misterio del modo de transmitirse los caracteres hereditarios. El descubrimiento de las leyes de la herencia y el material genético permitía explicar aquello que los científicos contrarios a Darwin más le criticaron. Bueno, el origen de las especies se publicó en el 59, antes de los trabajos de Mendel, pero estuvieron cerca.
Bueno, esta teoría, ¿en qué consiste? Consiste en la recombinación genética que ocurre en la meiosis y la reproducción sexual. Bueno, aquí sí estamos hablando de división celular, señor. Ok, división celular. Y por supuesto, código genético, el GAT. Fíjate bien, nosotros tenemos que memorizar para cuando ya estés viendo biología o orgánica o alguna biología que estudies en la U, ¿verdad? Obviamente vas a tener que toparte con esto y solamente tenés que recordarte el GAT, ¿verdad? GATC, ¿verdad? ¿Y qué eso qué significa, profe? Bueno, guanina, tiamina, dedosina, ¿verdad? Y ese es el significado, sí. Ahora, el número de combinaciones posibles de los alelos de los genes en una especie es elevadísimo, casi infinito. Ok, las mutaciones, la recombinación genética, la meiosis y la combinación de gametos en la reproducción ocurren aleatoriamente al azar. La naturaleza arroja sus dados y nacen animales más claros, más oscuros. Dependiendo del medio, un color u otro, mejor o peor. Bueno, yo creo que acá ya estamos este, hablando ya de cómo funciona una reacción química, porque la unión de gametos machos y hembras en los animales, pues eso ya va a ser correcto, ¿verdad? De una forma al azar, ¿verdad? La misma especie, fíjense bien, los mismos genes van a determinar quién es el dominante, quién es el recesivo, y van a heredar los caracteres a la nueva especie. Ok, bueno, con esto pues